Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema doctrinal muy concreto. Sí, nos metemos de lleno con las 7 creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo. Exacto. Nos vamos a basar en los estudios bíblicos de Tito Martínez. Unos estudios que se presentan, según la Biblia, como el credo doctrinal más bíblico y verdadero que hay. Eso es. El objetivo es desgranar los puntos clave de esta doctrina específica, siguiendo siempre la interpretación bíblica presentada en estos textos de Martínez. Justo. Vamos a ver las bases doctrinales que definen a la Iglesia del Padre y del Hijo, tal como las articula Tito Martínez. Son, repetimos, las 7 creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo. Vamos a desgranarlo un poco, ¿te parece? Perfecto. Pues mira, el documento empieza dejando clara su intención. Y todo, pues, fundamentado en Jesucristo. Pero ojo, lo que llama mucho la atención desde el principio es el énfasis tan fuerte que ponen en lo que ellos llaman la verdadera doctrina cristiana. Ah, la verdadera. Sí, y también la verdadera teología bíblica. Parece que esto es, el núcleo de su identidad, ¿sabes? Ya. Un énfasis muy marcado, sí. ¿Y sobre cómo operan? Y fíjate, son muy activos en Telegram y WhatsApp. Ah, mira. O sea que usan bastante lo digital. Mucho. Dicen que usan estas plataformas para la enseñanza doctrinal, para el crecimiento espiritual. Claro, llega a más gente así, supongo. Exacto. Y señalan que atraen a gente de diferentes denominaciones. Personas que, buscan específicamente eso que ellos llaman la verdadera teología bíblica. Entiendo. Una comunidad formada en torno a esa interpretación doctrinal concreta, más allá de dónde esté cada uno físicamente. Eso parece. Como un punto de encuentro para los que comparten esa búsqueda. Y para guiar esa enseñanza, esa doctrina, mencionan un equipo, ¿verdad? Sí, hablan de un equipo teológico. Dicen que son 4 teólogos bíblicos. 4. Y me parece significativo que no solo digan que hay un equipo, sino que den los nombres. Totalmente. Esa especificidad es notable, la verdad. El documento los identifica claramente. A ver, ¿quiénes son? Pues mira, nombran a Tito Martínez. Ajá. Tito Martínez. Enrique Alejandro de la Rosa Pérez, Daniel Mote y a un 4º miembro al que se refieren como el hermano Henry. O sea, Tito Martínez, Enrique Alejandro de la Rosa Pérez, Daniel Mote y el hermano Henry. Poner los nombres así directamente da cierta entidad, ¿no? Claro, podría ser una forma de dar credibilidad o quizás de señalar una línea teológica específica. Y mencionan a Tito Martínez como parte de este equipo, sí. Y este equipo, con Martínez y los demás, ¿cuál es exactamente su función según el texto? Pues los presentan como el grupo dedicado a la edificación, es decir, a construir, a formar a otros en la doctrina. Y aquí viene otro punto yo creo que muy interesante, lo que ofrecen. ¿Qué ofrecen? Pues según el documento, ofrecen sus servicios teológicos y doctrinales, gratis. Gratis, vaya. Sí. Ayuda doctrinal y teológica, ya sea online o incluso presencialmente si van a otras iglesias, y de forma gratuita. Eso siempre llama la atención. ¿Cómo lo explican o justifican? ¿Dicen algo más? Sí, lo aclaran de forma muy explícita. Dicen que solo aceptan ofrendas voluntarias, de amor las llaman, si surgen de forma espontánea, vamos. Ah, vale. Pero que no hay requisitos económicos de ningún tipo. Este punto sobre la gratuidad es, fascinante. Ya. Puede ser una estrategia para llegar a más gente, quitar barreras. O quizás una declaración en sí misma, ¿no? Sobre la fe, el dinero. Exacto. Podría ser para diferenciarse o simplemente subrayar que su foco está en difundir su doctrina por encima de lo material. Entendido. Entonces, resumiendo un poco esta parte, el documento en sí, que ellos califican de resumido credo doctrinal, Ajá. funciona como una tarjeta de presentación, ¿no? Definen su base como la verdadera teología, presentan a su equipo, con Tito Martínez ahí. Y se ofrecen para ayudar a otros.
para edificar en esa doctrina concreta que ellos enseñan, basada, dicen, en el Nuevo Testamento. Vale, queda claro el propósito del documento. Sí, se posicionan claramente como los que tienen y comparten esa interpretación que consideran fundamental y correcta. Bien, pues si te parece, recapitulamos rápido los puntos clave que hemos visto. Adelante. Hemos visto cómo esta iglesia del Padre y del Hijo se presenta a través de este documento. Primero, un foco muy intenso en lo que llaman la verdadera teología bíblica. Eso es fundamental para ellos. Luego, una forma de operar mixta, presencial en hogares, pero también muy digital con Telegram y WhatsApp. Sí, adaptados a los tiempos. Tercero, un equipo teológico con nombres y apellidos. Tito Martínez, Enrique Alejandro de la Rosa Pérez, Daniel Mote y el hermano Henry, identificados claramente. Y cuarto, esa oferta de servicios doctrinales gratuitos basados solo en ofrendas voluntarias de amor. Exacto. Esos serían los pilares de su presentación en este texto. Y si miramos un poco más allá, este énfasis tan fuerte en una verdadera doctrina. Pues sí, la verdad es que es algo que vemos en muchos grupos religiosos, ¿no? Esa necesidad de definir lo auténtico. Este documento es un ejemplo muy claro de un grupo que marca sus líneas doctrinales de forma muy definida y que busca activamente, difundir su visión como la única válida. Entonces lo que buscan en la práctica, según este texto, es crear conexiones, ¿no? Con otras iglesias, con individuos, pero siempre sobre la base de compartir esa visión teológica tan concreta que promueven Martínez y su equipo. Exacto. La doctrina es como el requisito indispensable para la conexión que proponen ellos. Lo que nos deja pensando. Claro. Y aquí, basándonos estrictamente en lo que hemos leído en el documento, surge una reflexión casi inevitable, ¿no? Considerando la enorme diversidad de interpretaciones teológicas que existen en el cristianismo y fuera de él, ¿qué preguntas nos suscita, como observadores, este énfasis tan rotundo, tan marcado, en una verdadera doctrina y una verdadera teología bíblica? Entendido. Pues vamos allá. La primera creencia fundamental, según estos estudios bíblicos, la identidad de la Iglesia verdadera. Se afirma que el único nombre bíblico correcto es Iglesia del Padre y del Hijo. Se citan pasajes como Hechos 20-28, ¿verdad? Y se insiste en que no admite otros nombres de denominaciones. Claro. La explicación que da Martínez, según su estudio de la Biblia, es que ese nombre indica a quién pertenece. Es del Padre y es del Hijo. Ah, vale. Y por eso, argumenta, se diferencia de otras congregaciones con nombres que él considera, de origen humano, no bíblicos. Esta sería la primera de las 7 creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo. Vale. Interesante punto de partida. Pasemos entonces a la naturaleza de Dios y Jesucristo. Aquí hay varios puntos clave, ¿no? Sí, abarca varias creencias. Se enseña la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ojo, con una jerarquía muy definida. El Padre es el Dios supremo, es mayor que Jesús. Se apoyan en Juan 14:28, por ejemplo. Correcto. Y aquí es donde Martínez, basándose en la Biblia, marca una diferencia, fundamental con la Trinidad tradicional. Ajá. Sostiene que el Padre es el único Dios supremo e invisible, ese al que nadie ha visto jamás, como dice Juan 1:18. ¿Y el Jehová del Antiguo Testamento? Pues, según esta interpretación bíblica, el Jehová que se aparecía, que hablaba con la gente, no era el Padre. Era Jesucristo antes de encarnarse. Lo llama el Dios unigénito. Ya veo. Estos estudios de Tito Martínez también dicen que el Padre habló a través de los profetas, según Hebreos 1:1-2, y que Jesús, el Verbo, es Dios, un ser divino, poderoso, eterno, no creado, y que existía con el Dios Padre antes del mundo. Citan Juan 1:1 y 17:5. Exacto. Y Martínez hace mucho hincapié en una distinción que ve en el griego. Jesús es llamado Theos, o sea, Dios, sin artículo, él. Mientras que al Padre se le llama Ho Theos, el Dios con artículo. Para Martínez, esto subraya la supremacía del Padre, ¿entiendes? Claro, la diferencia gramatical como indicador de jerarquía. Eso es. A ver, en Juan 14:28, Jesús dice de forma muy directa, el Padre mayor es que yo. Ajá. Y en una línea parecida, Juan 10:29 recoge, mi Padre es mayor que todos. Desde la perspectiva que analiza nuestro material, ¿qué importancia se le da a esto? ¿Cómo se interpreta? Pues mira, lo fascinante aquí es justo eso, el uso de ese lenguaje comparativo, mayor que.
La interpretación que nos llega de estas fuentes subraya que no son frases dichas al azar, ¿sabes? Claro. Sino que apuntan, de forma muy clara, según ellos, a una supremacía única del Padre. Entiendo. Y de hecho, el comentario va un paso más allá, porque contrasta esta visión explícitamente con la idea de un Dios trino. Ah, sí, según la perspectiva de esta fuente, esa doctrina trinitaria se califica como falsa. Insisten en que Jesús enseñó que solo el Padre tiene esa posición suprema. Entiendo. O sea que el análisis pone mucho énfasis en esa diferencia jerárquica, basándose en las palabras que se atribuyen a Jesús en Juan. Exacto. Y esta línea argumental que presenta la fuente tiene más apoyos en otros textos. Pienso ahora, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo parece hacer una distinción, ¿no?, entre Dios, el Padre y Jesucristo. Totalmente. Es que si conectamos esto con la visión general que nos da el material, vemos lo que la fuente considera un patrón. Sí, muy consistente. Ya. No es algo aislado. No, no lo es. Por ejemplo, también se menciona Apocalipsis 3:12. Ahí se cita a Jesús refiriéndose al Padre varias veces como mi Dios. Mi Dios, sí. Para la perspectiva de la fuente, esto es una prueba bastante fuerte. Refuerza la idea de que el Padre es el Dios de Jesús. Claro. Establece, digamos, una relación, pues eso, de deidad y adorador, por así decirlo, en lugar de sugerir que son idénticos o iguales en posición. Interesante cómo se van tejiendo esos hilos, ¿verdad? A través de distintos libros, según este análisis. Pero, a ver, ¿qué pasa con pasajes que a primera vista parecen más enrevesados? ¿Te refieres a Hebreos, quizás? Sí, justo. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque ahí se dirige al Hijo llamándole, «Oh Dios». Dice, «Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo». Cierto. Pero es que casi seguido añade, «por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo». Vaya, aquí, parece haber una tensión o al menos algo que requiere explicación, ¿no? ¿Cómo lo aborda el comentario? Pues a ver, la lectura que nos ofrece la fuente no lo ve como una contradicción, más bien al contrario. ¿Ah, sí? Sí, lo interpreta como una confirmación más de esa distinción clave que mencionábamos. El argumento básicamente es este. Vale, se reconoce la naturaleza divina del Hijo, se le llama Dios, pero el propio texto dice justo después que este Hijo tiene un Dios sobre él, el Dios tuyo, y ese Dios es quien lo ha ungido. Ya veo. Y claro, según concluye el comentario, ese Dios superior, pues es el Padre. Así que la conclusión que extrae la fuente de todo este recorrido por los textos es bastante tajante, diría yo. ¿Y cuál es esa conclusión final? Pues que tanto Jesús como los escritos posteriores de los apóstoles enseñaron de forma coherente, según esta interpretación, que solo y únicamente el Padre es el Dios supremo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir la perspectiva que nos han presentado estas fuentes. Lo que argumentan de manera bastante insistente, apoyándose en estos versículos concretos, es que el Padre tiene una posición única, de supremacía. Es el solo Dios supremo, distinto y superior al Hijo. La interpretación que ofrece el material es en ese sentido muy puntual, muy definida, muy clara. Efectivamente, esa es la línea argumental central que hemos estado siguiendo. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? Quizá para darle una vuelta después. A ver. Considerando esa insistencia que hemos visto en la fórmula el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que aparece en varios textos clave que analiza la fuente. Sí, es verdad, se repite. Claro. Pues, ¿qué podría implicar esa forma específica de hablar? Sobre cómo se entendía la relación con la divinidad y quizás, donde ponían el foco principal de la adoración las primeras comunidades cristianas. Y también identifica a Jesús con el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, por ejemplo. Entendido. Bueno, la siguiente creencia clave, la cuarta si no me equivoco, se centra en la misión de Jesús. Sí, el Verbo hecho carne, Juan 1:14, que vino para dos cosas principales. Revelar al Padre, que dicen era desconocido, y dar su vida en rescate. Pero ojo, no por todos, sino por muchos. Por sus ovejas, dice. Exacto, citando Mateo 20:28 y Juan 10:11. También se le llama Hijo del Hombre, como indicativo de su descendencia de David por parte de José, su padre legal. Y llegamos al quinto punto doctrinal importante, el Espíritu Santo. A ver. Según la lectura bíblica de Tito Martínez, no es una persona divina como el Padre o el Hijo. ¿Entonces? Sería el poder del Altísimo, como una energía,
la fuerza activa de Dios Padre actuando. Se basa en Lucas 1:35 o Hechos 1:8. Vale, queda claro. La sexta creencia fundamental entra de lleno en la salvación. Para tener vida eterna, es esencial conocer al Padre, llamado el único Dios verdadero, y a Jesucristo el enviado. Esto es Juan 17:3. Pero, ¿cómo interpretan ese único? Buena pregunta. Martínez aclara que, según el contexto bíblico, único ahí significa supremo o el mejor. Ah, no, el solo. O sea, el Padre es el Dios supremo, pero Jesús también es Dios verdadero. Es el Dios unigénito que mencionamos antes. Ya. Y para ser salvo se remiten a Romanos 10:9. Confesar que Jesús es el Señor, identificándolo con el Jehová del Antiguo Testamento, y creer que el Padre lo resucitó. Y también invocar el nombre de Jehová, que identifican con Jesucristo, ¿no? Como en Romanos 10.13 o Joel 2.32. Exactamente. Invocar su nombre es vital para la salvación, según esta doctrina. Y con esto llegamos a la séptima y última de estas creencias fundamentales. Una muy importante. ¿Cuándo se recibe la salvación, la vida eterna? Pues este es un punto muy distintivo que recalca Tito Martínez en sus estudios bíblicos. La salvación plena, la vida eterna como tal, no se tiene ahora, en esta vida. ¿Ah, no? No. Se recibirá en el siglo venidero, o sea, con la segunda venida de Cristo. Se basa en Lucas 18.30 y Hebreos 9.28. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos la promesa, una promesa segura, una herencia futura que está reservada para los que le esperan fielmente. No es una posesión actual, sino futura. Entendido. Y estas son, en esencia, las 7 creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, tal como las presenta Tito Martínez, insistiendo en que, según la Biblia, constituyen el credo doctrinal más bíblico y verdadero que existe. La verdad es que es una estructura doctrinal muy definida la que presenta Martínez, basándose en su interpretación de las Escrituras. Da que pensar cómo esta perspectiva podría hacer que uno releyera pasajes bíblicos que quizás siempre ha entendido de otra forma, ¿no? Sin duda. Es una invitación a revisar. Sí. Si estás de acuerdo con lo que ellos llaman sus 7 creencias fundamentales, pues te invitan a unirte. Ahí está la clave. Y aquí viene lo curioso. El método que proponen. Eso es. Piden unirse, fíjate, a través de grupos de WhatsApp y Telegram. ¿Directamente? Sí. No solo para la iglesia en sí, sino que también tienen algo que llaman su escuela bíblica enoteísta. Y eso también va por Telegram. Claro. Ese es un punto importante. Utilizan herramientas digitales súper accesibles, WhatsApp, Telegram, cosas que usamos todos los días, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero la puerta de entrada real es la ideología. Sí. Es como al revés de lo habitual en muchas comunidades, donde primero entras, miras, exploras y luego si acaso te comprometes. Claro. Aquí no. Aquí el requisito es, ¿aceptas estas 7 creencias? Si sí, entonces puedes entrar al grupo de WhatsApp o Telegram. Si no, pues nada. Por un lado, es una estrategia de crecimiento súper adoptada hoy en día. Eficiente, sí. Muy eficiente, directa, va donde está la gente. La dinámica de estas comunidades online, sobre todo las que giran en torno a convicciones fuertes, es compleja. Quitas la barrera geográfica, pero pones una barrera doctrinal muy clara desde el minuto 1. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una invitación digital, muy directa, de esta Iglesia del Padre y del Hijo. Ajá. Usan WhatsApp y Telegram para que te unas, tanto a la comunidad como a su escuela bíblica. Eso es. Y la condición indispensable es aceptar previamente 7 creencias fundamentales. Si lo miramos con un poco de perspectiva, es un ejemplo perfecto de cómo se forman y se definen grupos en la era digital. Sí. La tecnología facilita la conexión, eso está claro, pero el filtro de pertenencia es puramente ideológico. Y muy marcado. La accesibilidad del medio choca un poco con lo específico que es el requisito para entrar. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué implica realmente construir una comunidad así? Donde el primer paso, que te lo facilitan con la tecnología más informal que hay, Sí, un simple enlace. requiere una adhesión doctrinal tan específica, tan de antemano, cuando la puerta de entrada es un enlace de Telegram, pero condicionado a una fe que tienes que declarar antes de entrar.
Y para quien quiera profundizar directamente en estos estudios, bueno, los estudios bíblicos detallados de Martínez, donde expone estas 7 creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, están publicados en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Y bueno, los enlaces los dejaremos en la descripción de este vídeo en YouTube. De hecho, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube. Perfecto. Pues muchas gracias por desgranar estas creencias. Ha sido muy esclarecedor. Un placer, como siempre.